get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. Nosotros cuando llegamos a la Patagonia, vinimos en la trochita. Vivíamos unos días en el Hotel Argentino, cuando vinimos de Corrientes, de Itatí. Éramos, 4 hijos y los padres. Vivíamos en el Hotel Argentino, estuvimos ahí como una semana y nos fuimos a Teca. Hago este preámbulo porque la escuela yo empecé, desde que volví de Corrientes, volví acá, volví a Teca. O sea, ahí tengo los recuerdos de la escuela. De mi casa a la escuela no había mucho en Teca, habían pocas cuadras, frío, lo que te puedo decir, un frío tremendo para nosotros. Llegamos en junio, ahora el 23 de junio, se cumple un año más de la llegada nuestra a Teca. Íbamos caminando, me acuerdo que nos fatigábamos tanto, nos salían sabañones en las orejas, en los pies, todo, porque el cambio de temperatura fue terrible, ¿no? En la escuela en Teca era hermosísima, porque íbamos todos caminando, quedaba cerca, después con el tiempo nos fuimos también, digamos, logrando charlar con los chicos, jugar. Nosotros traíamos nuestros juegos, con los juegos de acá, cosa que siempre recuerdo. Y de la escuela de Teca tengo muy buenos recuerdos de algunos docentes, algunos maestros, no mucho, porque ya te digo, estuve 2 años. Los que sí me acuerdo de Teca, ahí canté por primera vez en mi vida, en un acto público. Tenía 8 años. Y después la escuela de Esquel. Cuando volvimos a Esquel, yo concurrí a la escuela 76. En aquel tiempo era la 20. En esa escuela hermosísima. Por suerte se conservó toda la escuela como está, el frente y todo, es histórica esa escuela. Y ahí, bueno, disfruté mucho. Yo pensé que yo disfruté mucho el tema de la escuela. A pesar, digamos, de que a veces uno va con cierto miedo porque no estudió, porque no va, pero tuve 2 maestras, sobre todo una en la escuela de la 76, la señora de Prestía, súper excelente. Es más, la recuerdo siempre, ya falleció hace muy poco tiempo. Recuerdo siempre todas las enseñanzas y los juegos que teníamos con esa maestra. Y otra cosa que yo destaco era que, por ejemplo, los viernes a veces me hacía cantar. Ya terminaba las clases y yo tenía que cantar el viernes en la última hora, cantaba algunas canciones, ¿viste? Recuerdo que cantaba tango, no sé por qué. Cantaba unos tangos, no sé por qué. Después no canté nunca más tango. ¿Cómo se llama? Pero de esa señora Prestía, la dulzura total, las cosas que hacíamos con ella, yo las recuerdo todas. Hoy, hace pocos días estaba leyendo, mirando en el Facebook, ese juego que aparece a veces, que dice, a ver, ¿cuánto sabe usted de capitales del mundo? Y empecé a jugar con eso, ¿no? Me acordaba, pero el 80% de las preguntas. ¿Pero por qué? Por esa señora. Porque ella nos inculcó, jugábamos con el tema de las capitales del mundo y de los idiomas que se hablaban en esos lugares, y eso me quedó grabado para toda la vida. Y hacía un montón de cosas. Nunca había pensado en el tema de radio. Pues me fueron a ver para que hiciera locución en la radio, porque yo ya había hecho algunas cosas, digamos, cuando era estudiante, de fiesta y todo. A mí el tema de la música me facilitó mucho, el estar arriba en el escenario, de los micrófonos y todo. Entonces me fueron a ver y me enganché. Y desde ahí nació mi pasión por el tema de la radio. Mira, muchos me preguntan si yo no extraño el mundo radial. Extraño sí, porque me gusta mucho la radio, pero quizás me he quedado, digamos, en el tiempo de la otra radio, no tanto tecnológica como ahora. No soy muy adicto al tema del streaming, o sea, la radio y la televisión juntos, no, porque creo, una opinión particular, creo que se pierde un poco el tema de la imaginación de la gente. La gente se imagina. Recién vos me decías que a mí no me conocías,
habrás escuchado mi voz y te habrás imaginado otro tipo de persona, ¿no? Pero eso es el tema de la no te ríes porque es cierto, de la imaginación me ha pasado muchas veces, con eso de imaginarse y ver a otra persona. Y ocurre lo mismo en este tiempo, no tanto por la tecnología, el celular, o sea, acepto que lo rápido de la comunicación, podemos hacer una nota de aquí a Japón con un celular, ¿me entendés? Perfecto, pero yo creo que se pierde un poco el tema de la esencia de lo que es el medio de comunicación y la radio, esto que vos decías recién, de que nuclea a la familia, de que nuclea a la gente de un barrio, de un pueblo, de esos lugares alejados de Esquel, que justamente la radio contribuyó muchísimo a la comunicación. Eso creo que es la verdadera comunicación de la radio. Yo viví el año 78, el Mundial que ganó Argentina, y los otros posteriores lo viví estando de turno en la radio. O sea, en algún momento, no sé qué Mundial, teníamos un televisor en la radio, si no era solamente el tema de escucharlo por radio. Y el 78 indudablemente que veíamos los partidos al otro día, ¿no? Era diferido, no era... Es más, yo vi la final del Mundial de 78 en Bariloche, pues acá no llegaba, así que nos fuimos con un par de amigos, nos fuimos a Bariloche a ver el partido. Pero la radio local, la de Nacional Esquel, retransmitía a partir de emisiones o transmisiones de Buenos Aires, ¿no? De aquel tiempo era la radio onda corta o la onda larga, como le decíamos, no como la FM, que tiene poco alcance, digamos, ¿no? Y era dificultoso el tema de sintonizar con una radio potente que teníamos en los estudios para escuchar la Radio Splendid, Radio El Mundo o Belgrano, no Continental, porque eran las que transmitían los partidos, pero la gente escuchaba la radio, los partidos del Mundial, por radio, y los partidos que se transmitían también de Esquel, por la radio. Nosotros íbamos a transmitir fútbol en directo. Yo fui varias veces a Hualjaina a transmitir fútbol, y lógicamente que eso atraía muchísimo. Uno se da cuenta cuando sale, digamos, lo que significa la radio, el locutor para la gente rural, ¿no? Nos miraban como digamos, todos sorprendidos por conocernos y por escuchar la voz, y fundamentalmente los mensajes al poblador, que era, digamos, el elemento fundamental de comunicación que teníamos con la gente de los alrededores de los pueblos, ¿no? Una chica que trabaja por acá cerca en un negocio, yo voy siempre, entro a comprar, y la conozco la chica porque inclusive ha sido alumna mía en el colegio, y me dice, para el del campo, para el habitante de la ciudad, presentamos la primera emisión de mensajes al poblador. Hasta aquí hemos transmitido una emisión más de mensajes al poblador. Creo que era así. Hace poco lo rescaté, le pedí a los chicos de la radio que me mandaran la apertura y el cierre de los mensajes. Por ahí lo debo tener grabado en el celular. Pero me llamó la atención, o sea, yo le di otro significado a este hecho de esta chica que dijo me digo, mira, una chica joven, no debe tener 30 años, que se acordaba del texto. Ya me agarró de sorpresa y yo agregué solamente mensajes al poblador. Yo empecé a trabajar en un banco antes, en el año 71 en banco. Y en el 77 rendí examen en el banco porque quería venirme a Esquel, porque si no me perdía muchas cosas de mi actividad artística de aquel tiempo. Entonces busqué quedarme en Esquel, no porque, no me gustaba la educación, no enseñar, me encantaba, pero quería estar acá porque me perdía muchas cosas. Entonces yo fui a rendir al banco y me volví a la escuela. El contador me dice, Félix, te vamos a comunicar cuando aparezca el nombramiento para que venga. Yo, bueno, más o menos 15 días me dijo, y a la semana escucho por mensajes al poblador que me citaban para que me presente en el banco. Mirá el significado que tiene mensaje al poblador para mí, ¿no? Yo soy de un pueblo que no lo conoce nadie, o salvo algunos, Gobernador Martínez se llama, ahí nací yo, que queda en la provincia de Corrientes, ¿no? Casi centro de la provincia de Corrientes, centro-sur de Corrientes. Después mi papá era de Gendarmería, no en ese tiempo que nací yo, pero posterior entró a la Gendarmería y estuvimos, creo también, no estoy tan seguro, de un tiempito en Goya, pero que sí me acuerdo que viví un par de años en Itatí, lugar bellísimo, Itatí, y sobre todo cuando llega el mes de julio, que es la época de la procesión y la fiesta,
porque allá en Corrientes se celebran todos los santos, San Cosme, San no sé cuánto, Santa Rita, son celebraciones, así como la del Gauchito Gil. Hay otros que se celebran, son muy creyentes de la fe religiosa y también de lo pagano, los correntinos. Está el centro, el epicentro de esta cultura es la Virgen de Itatí, por supuesto, ¿no? Así que yo viví 2 o 3 años en Itatí, siempre me acuerdo de Itatí, no me olvido nunca más, y después mi papá fue trasladado a Esquel y de acá nos llevaron a Teca. Mi familia originariamente, por supuesto mi papá y mi mamá, y tenía en ese tiempo, en los primeros momentos que yo me acuerdo, hasta los 8 años, éramos 4 los que vinimos a la Patagonia, 2 varones y 2 mujeres. Y después, bueno, la familia se agrandó estando en Teca y en Esquel. Somos 11 hermanos, 8 mujeres y 3 varones. Yo me quedé en el sur. El resto de mis hermanos se fueron todos a Rosario y actualmente viven casi todos en Villa Gobernador Galvez, que es cercano a Rosario, y en otros pueblos también hay circundantes de la ciudad de Rosario. Yo creo que sí, no sé si se dieron cuenta, lo sabían, pero en realidad uno recurre, digamos, a ese dicho famoso que no había televisión, ¿viste? Imaginás en Teca, ¿cómo se llama? El frío y todo ese tipo de cosas, algunos nacieron en Esquel. No, en realidad en Teca nació un solo hermano, que es más, lo cargamos, porque es el único tipo, digamos, que nació en Teca, donde estuvimos también 2 años. Y del resto de mis hermanos nacieron en Esquel y la última nació en Rosario. 11 hermanos. Bueno, yo 10, claro, tenés razón. Must be somewhere. Welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. I'm gone away. Hay cosas que no me acuerdo, ¿no? Pero uno ha pasado necesidades también, lógicamente, porque el hecho de ser militar, mi papá no era que se tiraba, había manteca para tirar al techo, no. Mi primera vez comí carne de potro en Teca, sin saberlo, porque nos engañaron, pero lógicamente teníamos una suerte, un régimen muy especial, tantos en la mesa. Se comía en un solo plato, a lo sumo 2 sopas y 1 más, y si no comías al mediodía, lo comías a la noche, ¿entendés? O sea, había un respeto fundamental en la hora de la mesa. Como te decía recién, no teníamos para tirar manteca al techo, pero, ¿cómo se llama? Comíamos. Poquito, mucho, nada. No recuerdo haber pasado momentos, digamos, de mucha escasez, ¿no? Siempre había, mi papá trabajaba siempre, y mi mamá era ama de casa, pero las mesas eran muy silenciosas, porque mi papá, con una mirada, bastaba para, a pesar de tantos hermanos, digamos, y que a todos nos gusta el humor y nos reímos y cantamos, nada de eso. O sea, era sentarse a comer y después los horarios los horarios de la mesa, los horarios de levantarse, los horarios de juegos, salir a determinado momento para jugar. Lo lindo que tuvimos acá en Esquel, que teníamos una casa muy grande en el barrio que le decían el barrio del regimiento, porque ahí estuvo el regimiento, después estuvo gendarmería. Teníamos unas casas tremendas nosotros, eran casas de 3 habitaciones, baño, comedor grande, cocina con calefacción central. Un lujo, para nosotros era un lujo, ¿no? Siempre calentito, no teníamos problemas, patio, árboles frutales, un barrio excelente de juegos con todos los chicos, y bueno, apareció la oportunidad de traslado de mi papá a Rosario, y bueno, se tuvo que ir y yo me quedé. Mi mamá era muy tierna, una mujer muy tierna, es más, yo le escribí una canción a mi mamá,
Una mujer muy tierna, porque soportar, cuando éramos muchos, ¿no? Soportar a veces a mi padre también, ¿viste? Una mujer súper tierna, ¿no? Siempre la recuerdo así. Conmigo tenía una atención muy especial, no sé, porque era el primer varón, el varón más grande. Es más, cuando yo me quedé acá, lógicamente que me quedé con la autorización de ellos. Mi mamá sufrió mucho porque yo me quedaba. Yo era el que le cebaba mate a mi mamá porque le gustaba tomar mate dulce, y yo siempre andaba detrás de ella con el tema de la música, porque siempre le cantaba, tocaba la guitarra 2 notitas así chiquititas, y le decía lo que aprendía como a modo de juego. Súper tierna. La verdad que, después con el tiempo digo, ¿cómo hizo mi mamá para tener tantos hijos? Y murió muy joven mi mamá. La verdad que murió muy joven. No disfrutó de todos los hijos como uno hubiera deseado, ¿no? Mi caso particular, bueno, porque yo me quedé en el sur. La Cele se fue temprano, buscando su soledad. Me regaló su ternura para que pueda cantar. Parió tan solo 11 hijos, se fue para descansar. Tan joven con tantos miedos, tan madre, tanta humildad. Ay, extraño los días cuando su sonrisa llenaba la casa. ¿Dónde están las caricias? Todos tus silencios. Ay, mamá, ternura. La Cele se fue temprano por el camino infinito. La casa quedó sin sueños, el patio nubló su sol. La Cele se fue temprano, muy pronto para el adiós. El mate quedó cebado en la mesa correntina. Las manos se han aquietado junto con el corazón. Un remolino de octubre de pronto se la llevó. La ternura se hizo alas para el vuelo del adiós. Ay, extraño los días cuando su sonrisa llenaba la casa. Las caricias, todos tus silencios. Ay, mamá, ternura. La Cele se fue temprano por el camino infinito. La casa quedó sin sueños, el patio nubló su sol. La Cele se fue temprano, muy pronto para el adiós. La Cele se fue temprano, buscando su soledad. Lógicamente que la vida de mi casa con los chicos, tantos chicos, yo me imagino, mi mamá rezongaban toda la mamá. Pero no era, muy raras veces creo que, digamos, atinaba a llamarnos, a pegarnos casi creo que nunca. Mi mamá no. Te amenazaban que ya va a venir tu padre. Papá era una persona muy, autoritaria, ¿sí? El hecho de tener toda una cultura militar, digamos, ¿no? Propia. Era el dueño de la casa, el que mandaba a la hora de comer y todo. Viste, con nosotros era muy exigente, con todos mis hermanos, conmigo. Yo tuve la suerte, digamos, de independizarme dentro de mi grupo familiar a los, creo que 16 años, 15, 16, me independicé de mi casa porque desaparecí de la vista permanente de mi padre, porque por un hecho fortuito
que nos escapamos con mi hermano para jugar a la pelota y pensando que a la vuelta nos daba. Al final ese día no nos llamó la atención. El único comentario que hizo fue: hoy jugaron bien al fútbol, ¿eh? Yo creí que a la vuelta, te digo a la vuelta, ubico también a la gente que nos ve y que nos oye, que nosotros vivíamos el regimiento y jugábamos al fútbol en la cancha de Argentinos, que hoy era un terreno baldío frente a la gendarmería. Desde ahí hasta mi casa, por la Pía, íbamos con mi papá a la vuelta, pensando que no iba porque no habíamos escapado, no teníamos orden de jugar a la pelota. Nos vinimos de mi casa, mi mamá no quería saber nada, por supuesto, nos vinimos, entramos a la cancha y bueno, a la vuelta, que sea lo que Dios quiera, ¿viste? Nos jugamos. Bueno, y no pasó nada. Y desde ese día yo noté que tuve independencia en mi casa. Yo ya estudiaba en la secundaria, así que era el nene de la casa, digamos, ¿no? Porque el que estudiaba, en fin. Así que, pero era sumamente exigente. Y otro hecho que me marcó también con él, que con el tiempo lo comprendo y agradezco, que cuando estaba en tercer año, yo repetí tercer año porque me quedaron 3 materias para rendir y en aquel tiempo no podías pasar con ninguna materia para la carrera de maestro. Rendí mal una y ya dije, listo, fuiste. Y venía caminando de la escuela a mi casa, 2 kilómetros más o menos, pensando en mi padre, ¿no? ¿Qué me iba a decir? Digo, ¿qué me iba a hacer? Yo iba maquinando en el camino, digo, le voy a decir que ya mañana empiezo a trabajar, ¿viste? Cosa estúpida que no se consigue trabajo un día para otro. Antes sí. Era, ¿estudiás o trabajas? O te vas a trabajar. O te vas a trabajar. Bueno, y yo iba con eso, con esa premisa de acá hasta mi casa. Llegué allá, mi papá me preguntó, ¿cómo te fue? Le digo, me fue mal, pero no importa, le digo, porque mañana voy a empezar a trabajar. Y él me dice, no, vos no vas a trabajar, vos vas a estudiar hasta que a mí me dé el cuero. Me quedé sorprendido. Pensé que volaba algo, no. Y bueno, y eso me hizo muy bien, porque te repetí, volví a tercer año y terminé la carrera. Son hechos que me acuerdo. Después, lógicamente, momentos muy intrafamiliares, ¿no? Éramos tantos en su momento que era una sola decisión para todos. No era vos sí, vos no, no. Sí, a las 8 se acuesta, nos vamos todos. Estoy dando un ejemplo inventado, pero sobre todo el tema de la comida, ¿viste? Siempre uno se acuerda ahora de los hijos y ahí comíamos todo lo mismo. No, soy papá de 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Por supuesto que realmente me siento tan bien con mis hijos, en permanente comunicación. 2 viven en Esquel, 2 mujeres, el varón vive en Rosario. Mirá vos las vueltas de la vida, el tipo se fue a vivir a Rosario porque se fue a estudiar allá y se quedó allá. Y mis otras 2 hijas viven acá en Esquel, de muchísima actividad deportiva y cultural. Y mi hijo también es músico, en fin, todos estamos en casi en lo mismo. 3 nietos, 2 varones y una mujer. Hay 2 que viven en Esquel y hay otro que está viviendo en Brasil, trabajando en Brasil. Se fue a trabajar. Félix, ¿le queda algún sueño pendiente? Sí. Siempre me acuerdo a veces cuando estuve en la soledad, así, de cosas que no hice, que fueron sueños, ¿no? Uno haber estudiado música. Tuve oportunidades, ojo, ¿no? Que no las tuve, pero las deseché por el tema del trabajo o familiar, pero es una cosa pendiente de mi vida no haber estudiado música, porque me encanta componer, me gusta hacer música. Y lógicamente que el hecho de saber música o de lectura musical te permite crecer mucho más, ¿no? Yo puedo ser excelente músico, cantante, todo de oído, pero el tener la partitura, digamos, frente te da otro, ¿cómo se llama? Otro carácter, te da otro vuelo, si se quiere. Ese es uno de los sueños. El otro sueño es haber sido cantante profesional, haber vivido de esto, seguir cantando, viajar y todo, me gusta eso. Y muchas cosas más. Ser jugador de fútbol, por ejemplo, frustrado, no jugué al fútbol, pero hasta acá, digamos, hasta acá llegué. No era muy bueno jugando al fútbol, pero jugaba. Y bueno, no sé, ahora en estos momentos no te puedo decir que los sueños, pero esos son los fundamentales, ¿no? Los que después generaron pasiones, por ejemplo, el canto, y después el descubrimiento de la locución, que nunca me lo imaginé, nunca lo soñé para nada.
pero con el tiempo se me fue incorporando a mi forma de ser y me siento halagado de hacer esto, de haber estado en la locución, porque creo que es mi mundo. Y después por el reconocimiento de la gente. ¿Por qué tengo notas de este tipo de...? Yo digo, ¿cuándo voy a pasar de moda? Y los mensajes al poblador.